Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Entremos al comentario número 4 de la Parashá Vayikra. Estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 16. El Omer. En el segundo día de Pesaj se traía la primera ofrenda de la nueva cosecha de cereales, mas a diferencia de todas las demás ofrendas farináceas, personales y colectivas, esta consistía de cebada. El Omer era una ofrenda colectiva y antes de que se trajese no estaba permitido comer de la nueva cosecha, como veremos en el capítulo 23, versículo 9 al 14 de Levítico. El Omer, además, no contenía levadura y era consumido por el fuego del altar. Tratado de Menajot 67b. La ofrenda de cebada de pesa. Versículo 14. Dice el texto: Cuando ofrendes a Hashem una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas. Deberá ser de harina, de granos, de cebada, frescos y tiernos casi maduros, tostados al fuego en horno cilíndrico, perforado y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos. Este pasuk es en referencia al Omer, la ofrenda de cebada que se llevaba al templo después del sacrificio de Pesach. En este texto, entonces, esta ofrenda es llamada primicias, que en hebreo se dice bikurim. La cebada es el primer cereal que madura en Israel. Esta fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo. Las demás eran de trigo. Según el Talmud, las espigas eran secadas al fuego en un tubo que se usaba para tostar y luego machacadas y molidas. Entremos al capítulo 3, ofrendas de paz. Las ofrendas de paz son realizadas voluntariamente por una persona o grupo que se inspira para expresar su amor a Dios y dar gracias por su bondad, y asimismo para acercarse más a Él. En las palabras del Seforno en Kabanot HaTorah, la ofrenda de paz se trae como atributo a Dios, bendito es Él. Cuando la persona reconoce las sendas por las cuales Dios manifiesta su constante benevolencia hacia nosotros. Se han brindado varias razones del nombre de Shelamim u ofrenda de paz. Según Rashi, basado en el Sifra, el nombre deriva de Shalom, paz, porque las ofrendas de paz detentan la capacidad de incrementar la paz en el mundo. Otra forma de interpretarlo es que, puesto que la ofrenda de paz contiene una porción para el altar, otra para los Kohanim e incluso otra para los dueños, su nombre simboliza la paz que resulta cuando las necesidades legítimas de cada grupo son satisfechas. Según Corban Aarón, la paz expresada por este nombre se refiere a la armonía entre el mundo celestial del espíritu y el mundo terrenal del cuerpo y lo material. Pues quien trae una ofrenda de paz efectivamente busca unificar ambos. Rambam deriva del término Shelamim de Shelemot o plenitud, porque la persona que hace esta ofrenda no está motivada por una necesidad de purgar algún pecado, sino por un sentimiento de plenitud y un deseo voluntario de perfeccionarse. Ofrenda Shelamim voluntaria. Capítulo 3, versículo 1. Y si su ofrenda fuese una ofrenda Shelamim de paz, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto físico alguno para poder ofrendarla ante Hashem. Aunque el sentido literal es de huello, el término connota un segundo significado. Rashi en Bereshit 31:54 comenta que cuando el contexto lo amerita, el vocablo se traduce como fiesta o banquete. Por otra parte, tanto Rabbi Hirsch como Habtab Behakabalah
hace notar que los Shelamim son la única ofrenda respecto a la cual aparece el término Sebah. En su opinión, este posee relevancia respecto a la manera en que se comía la ofrenda de paz, que era en forma de fiesta o banquete, en el sentido de que al momento de consumir la carne de la ofrenda de paz, el dueño solía invitar a su familia y a sus amigos conocidos para participar en su banquete, y reunido con todas alababan a Dios y les hablaban de su generosidad. El shelamín, el sacrificio de paz, también es voluntario, como la olá, el holocausto, y la minjá. En la olá se ofrecen solo animales machos, pero la ofrenda selamín puede ser macho o hembra. Hashem merece lo mejor y por eso constituiría una ofensa llevarle animales defectuosos, como está escrito en Malaquías capítulo 1, versículo 8 al 10. La semijá, capítulo 3, versículo 2 de Levítico. Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar alrededor. La semijá, que es el acto de poner las manos sobre el animal antes de sacrificarlo, significaba lo mismo que transmitir el alma del oferente al animal a través de su mano. El sacerdote debía ejercer la máxima presión posible. Cuando el animalito es ofrendado a Dios en el altar, es la propia alma animal del propietario la cual se fusionó con la del sacrificio, la que está siendo metafóricamente puesta sobre el altar. De esta manera, la sangre derramada del animal sustituía al alma del dueño del animal sacrificado, considerándose como si él mismo fuese el ofrendado. Recordemos a Moshe cuando transmitió a Yehoshua su espíritu de sabiduría poniendo las manos encima de éste. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. La expresión tener el alma en la palma de la mano se repite varias veces en la Biblia. Jueces capítulo 12, versículo 3, primer libro de Samuel capítulo 19, Job capítulo 13, versículo 14. Así dice el rey David, mi alma está en mi palma continuamente, pero tu ley no he olvidado. Salmo 119, versículos 109. Al hacer la semijá sobre la ofrenda de pecado, de delito o de holocausto, la persona debía confesar la falta por la cual traía su sacrificio. Sobre la ofrenda de paz y de gratitud se pronunciaban palabras de loor, de alabanza a Hashem. En los sacrificios de Pesach, Pascua, de primogénito de rebaño, de diezmo de rebaño y de aves, no se practicaba el rito de Shemijá. A partir de la palabra petah, la que literalmente significa abertura, los sabios entonces derivaron que no se debe degollar ninguna ofrenda sino hasta que se haya abierto la puerta del santuario, dice el Talmud en el Tratado de Shebahim 55b. Alimento de fuego. Capítulo 3, versículo 11 de Levítico. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar. Es el alimento de fuego para Hashem. A lo largo de la Torá, Hashem se refiere repetida y figurativamente a los sacrificios como su pan. Así como consumir pan y comida en general mantiene nuestras almas conectadas con nuestro cuerpo físico, también el pan de Dios, servicio sacrificial, mantiene al Eterno, que es el alma y fuerza vital del mundo, conectado con la humanidad. De esta forma, a través del ritual de los sacrificios, se trae energía divina al mundo. Lo mismo ocurre con nuestro servicio de sacrificios espiritual, como son el estudio de la Torá, las plegarias, actos caritativos, nuestro refinamiento y elevación continua del mundo físico en general. Son el pan de Dios conectando al mundo con Dios. No comer sangre ni grasa. Capítulo 3, versículo 17. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes en todo lugar donde vivan. No ingieran grasa alguna ni sangre alguna. Grasa.
Alude a las grasas específicamente prohibidas en los versículos anteriores, que son los que se ofrendan sobre el altar. La prohibición del consumo de sangre fue trasladada hacia las epístolas evangélicas a los creyentes de origen gentil. Las autoridades del movimiento de Yeshua aplicaron las leyes noágidas a los creyentes de origen gentil. Una de las reglas impuestas era no comer ningún tipo de sangre. Hechos capítulo 15, versículo 29. Como se ha explicado antes, las leyes de Noah estaban entonces en vigor para los días del segundo templo, según reseñan importantes historiadores. Ahora, la sangre representa a la energía que mueve e impulsa a nuestro cuerpo, y el sebo a la pereza y la flojera. Se frenan los movimientos del organismo. Uno es el acelerador y el otro es el freno. Esos dos factores deben ser usados como corresponde, es decir, el acelerador para impulsar el cuerpo al levantarse y hacer cosas buenas y positivas, y el freno para sofrenarlo y controlarlo ante las tentaciones negativas. Lamentablemente a veces se nos usa en sentido contrario. Se acelera a la persona para dar rienda suelta a sus instintos materialistas y por otro lado se frena y contiene ante las cuestiones espirituales y morales. Por esto la Torá nos recomienda, no consumas la sangre y el sebo según tu propio criterio, sino que preséntalos ante el altar de Dios y cumplirán así con sus apropiados propósitos. Si en el país donde tú vives no puedes encontrar carne kosher, puedes poner la carne en una vasija con agua y sal, y esto la desangra y así puedes cumplir con el mandamiento. Es una misbah muy importante no comer sangre, como lo veremos más adelante en el capítulo 7, versículo 26, capítulo 10, versículo 14 de Levítico, y también en el texto de Bereshit, capítulo 9, versículo 4, el texto de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 13. 23. Los Bene Israel, los hijos de Israel, cometieron un gran pecado cuando comieron sangre, como está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 32 al 34. Capítulo 4. Ofrendas por pecado. La Torá enumera ahora las ofrendas que son obligatorias para la expiación de los pecados en contraste con las ofrendas de los tres capítulos previos, que son realizadas voluntariamente con fines de elevación espiritual. Estas ofrendas no pueden expiar por transgresiones que fueron cometidas intencionalmente. Eso se debe a que ninguna ofrenda bastaría para borrar la mancha de un acto tan pecaminoso. Ello solo podría lograrse a través de la contrición y un cambio en las actitudes que conducen a que un hombre sea capaz de desobedecer la voluntad de Dios. Por otra parte, si el pecado fue cometido por error y sin ninguna intención expresa, no es necesaria ninguna ofrenda. Por ello, las ofrendas por pecado son necesarias para expiar por actos que fueron cometidos beshogeg, es decir, involuntariamente, como resultado de un descuido. Tal como Rambán señala, a pesar de que fueron fortuitos, tales actos no dejan de mancillar el alma, la que necesita entonces ser purificada. Si el pecador hubiese reflexionado sinceramente sobre la real gravedad del pecado, habría tomado los recaudos para que tales transgresiones, aunque inconscientes, no ocurrieran. La experiencia nos demuestra que la gente tiende a ser cuidadosa con cosas que les son importantes y descuidada respecto a las que no lo son. Por ejemplo, si el Shabbat fuera verdaderamente importante para alguien, no lo transgrediría, ni por error, ni habría olvidado qué día de la semana era. O si la persona hubiese exhibido el nivel necesario de precaución para evitar el consumo de alimentos prohibidos, no habría confundido grasa prohibida con grasa permitida. En realidad, esto nos ofrece una buena perspectiva acerca de la visión de la Torá sobre pecados semejantes, pues no proporciona ningún ritual para expiar por transgresiones voluntarias. Solo Dios puede escudriñar el corazón humano y juzgar si alguien se ha efectivamente arrepentido de sus deslices.
Este capítulo entonces trata de cuatro clases de ofrendas por pecado y dos más se hallan en el siguiente capítulo. La categoría de pecado que refiere de estas ofrendas es muy restringida. Primero, debe haber sido un mandamiento por el que el transgresor hubiese sido culpable de sufrir la pena de caret o separación espiritual del alma en caso de haberlo cometido intencionalmente. Dos, debe ser un precepto negativo y asimismo haber sido cometido mediante una acción. Así, por ejemplo, no hay hatat por el grave pecado de la blasfemia, porque aunque la persona sí es responsable de lo que dice, la alajá no considera al habla como una acción. De manera similar, si alguien no se circuncida o no trae la ofrenda de pesa, omisiones por las cuales el castigo es caret, no hay obligación de traer un hatat, un sacrificio, debido a que tales pecados fueron solo por omisión y los preceptos transgredidos para ser punible con hatat. Debe entonces conllevar una acción concreta, señala Rashi y la cifra. Capítulo 4, versículo 2 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno pecare por hierro contra cualquiera de los mandamientos del Eterno relativos a cosas que no deben hacerse, haciendo cualquiera de aquellas cosas. Una persona literalmente un alma, debido a que los pensamientos se originan en el alma, los pecados que requieren esta ofrenda, los que surgen de la inadvertencia, fruto del descuido, se le atribuye entonces a la misma. Y es por ello que el alma resulta purificada por medio de esta ofrenda, dice el Rambam. Que no se debe hacer, dice el texto que estamos estudiando, es que esto implica que se ofrece un hatat solo por un mandamiento restrictivo, o sea, por una acción que no debe cometerse, dice el cifra. Cada persona debe también juzgar y decidir, seguir el camino de la sabiduría y el reconocimiento de Dios o embarcarse en el sendero del pecado. ¿Ha hecho alguna vez algo malo sin darse cuenta, sino hasta después? Algo, cuando su pecado no haya sido intencional, sigue siendo pecado. Uno de los propósitos de la ley de Dios era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados, que no eran intencionales, para que no les repitieran y para que pudieran ser perdonados por ellos. Levítico 4 y 5 menciona algunos de estos pecados no intencionales y la forma en que los israelitas podían ser perdonados por ellos. Mientras lee más las leyes de Dios, recuerde que fueron dadas para enseñar y guiar al pueblo. Permita entonces que le ayude a ser más consciente del pecado en su vida. Los versículos 3 al 12, el toro del Cohen ungido. El Cohen Gadol, que ha sido investido en su puesto por medio de la unción, detenta entonces una función especial en el ámbito nacional porque es su misión asumir responsabilidad por el bienestar espiritual de la nación y particularmente en tanto la persona que realiza servicio en el Santo de los Santos debe permanecer en el más elevado nivel espiritual posible, por lo que la naturaleza de su servicio expiatorio por pecados propios es indicativa de la gravedad de su transgresión, ya que éste se asemeja al de las ofrendas de Yom Kippur. Los sabios derivan que por medio de la hermenéutica, que solo se requiere la ofrenda especial por pecado del Cohen Gadol en ciertas circunstancias muy particulares. Continúa diciendo el Talmud en el Tratado de Hariot 7a que esto se debe a que, en tanto erudito capaz de decidir sobre complejos asuntos de la ley judía, en esta instancia sucedió que el Cohen Gadol dictaminó que cierto acto estaba permitido y luego lo realizó él mismo. Sin embargo, posteriormente descubrió que había errado y cometió un pecado que merecía la pena de caret, y por tal inadvertencia debe ahora realizar la ofrenda aquí descrita. Mas si otra persona se había respaldado en ese dictamen del Cohen Gadol,
ella estaba ahora obligada a hacer su propia ofrenda de Hatat común, tal y como se describe más adelante en los versículos 25 al 32. El Cohen Hamashiach, capítulo 4, versículo 13. Si el que cometiese la falta involuntaria fuese el sacerdote ungido, sacerdote principal, traspasado así la culpabilidad al pueblo por su condición de líder, deberá ofrendar a Hashem por la falta que cometiera un novillo sin defecto, como ofrenda hatat por la falta involuntaria. El sacerdote ungido. En hebreo se registra como Hakohen Hamashiach. Es la primera vez que aparece la expresión Hamashiach, el ungido, en la Torá. Esta expresión aparece 3 veces en esta aliyá, en los versículos 3, 5 y 16. Es muy significativo que la primera vez que el Mashiach es presentado en la Torá sea en relación con el sacrificio por el pecado. El Cohen Gadol es el emisario del pueblo para rezar por él mismo y lograr expiación por él, aunque su pecado le acarrea culpa a todos, dice Rashi. Sin embargo, Ibn Ezra y el Seforno interpretan esto en el sentido opuesto. Si una persona se hace de semejante talla peca, como el Cohen Gadol, debe ser que el bajo nivel espiritual de la gente lo hizo descender de su propia elevada condición. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Si el tribunal, Asamblea de Israel, se equivocase y llegase a permitir algo prohibido, por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad, y llegase a violar algún precepto negativo de Hashem, incurriendo así en falta. Cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad, cada una de las 12 tribus, deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda hatat por la falta y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Según Rashi, la congregación de la cual se habla en el Pasuk no es todo el pueblo, sino el gran Sanedrín, con 71 miembros, el órgano de mayor autoridad en la nación, con poderes legislativos, judiciales y en ciertos casos ejecutivos. Si este tribunal se equivocaba en una decisión de halajá, código de conducta judío, y por error permitía un acto prohibido por la Torá, se ofrecía entonces un novillo por ese pecado. Y dice el texto de los ojos de la comunidad, es que en tanto el grupo humano que define la trayectoria de la nación por medio del mapa de la halajá, el Sanedrín es los ojos de la gente. Los versículos 13 al 21. El toro que se ofrendaba por un hierro inadvertido de toda la congregación, como en el caso de la ofrenda del Cohen Hagadol, esta debe realizarse por causa de un dictamen errado en las circunstancias descritas a continuación. El Gran Sanedrín, de 71 jueces, el supremo órgano legislativo y judicial de la nación que tiene su sede en el monte del templo, emitió un dictamen equivocado como resultado de lo cual la mayoría del pueblo transgredió una prohibición cuyo castigo sería caret. Si hubiese sido violada en forma intencional, debe agregarse que si también los miembros del Sanedrín pecaron, ello no tiene ninguna consecuencia, pues lo que importa es que la mayoría del pueblo lo hizo. Y esta mayoría es calculada por medio de uno de los dos procedimientos siguientes. Primero, si 7 de las 12 tribus pecaron, incluso si el número de pecadores no constituye una mayoría de la población total. 2. Si la mayoría de la población total pecó, incluso si menos de la mitad de las tribus estuvo implicada en dicha transgresión, y como en el caso de la ofrenda del pecado del Cohen Gadol, el rito de la sangre de esta se realizaba en el templo, en el tabernáculo. Mas si ese pecado originado en un dictamen erróneo solo fue cometido por menos de la mayoría del pueblo o por ciertos miembros del Sanedrín, esta ofrenda especial no se aplica,
Y cada persona que pecó tendría que llevar entonces la misma ofrenda que cualquier israelita común y corriente llevaría en caso de incurrir en transgresiones semejantes. Dice el Rambam, capítulo 4, versículo 17. Y mojará el sacerdote su dedo en aquella sangre y asperjará 7 veces ante el Eterno delante del velo. El velo. En el versículo 6, este fue descrito como el velo del lugar santo. Ello se debe a que en tal contexto la santidad no disminuyó a pesar de que un pecado fue cometido nada menos que por alguien de la estatura del Cohen Gadol. Y aunque esa santidad subsistió tras el pecado del Cohen Gadol, sí sufre un desmedro en el pecado de toda la congregación. Ello puede comprenderse por medio de una parábola. Si un rey fue traicionado por algunos de sus funcionarios más elevados, ello no es tan grave si logra conservar la lealtad del pueblo. Mas si la mayoría de éste deja de ser leal, su gobierno no podrá sostenerse en pie, dice Rashi, citando también el Talmud en el Tratado de Sebahim 41b. Los versículos 26 al 27. Macho cabrío de un gobernante. Esta ofrenda por pecado solo se aplica a un rey, aunque también se trata de uno de los líderes de la nación. Este pasaje difiere de los dos anteriores. ¿En qué radica la diferencia? El rey debe traer una ofrenda por pecado por las mismas transgresiones que obligarían a cualquier otro judío a traer una. Asimismo, su pecado no involucra ninguna interpretación errónea de la ley. Como en los demás casos, pues no es función del rey interpretar la ley, sino que debe someterse a las enseñanzas de las autoridades en Torá de la nación como cualquier otro ciudadano. Solamente difiere de estos en un detalle. Él ofrenda un macho cabrío que simboliza su encumbrada investidura, dice Rabbi Hirsch, mientras que otros israelitas ofrendan una cabra o una oveja. Versículo 22. Dice el texto, cuando un príncipe pecare por hierro obrando contra cualquiera de los mandamientos del Eterno, su Dios, relativos a cosas que no deben hacerse y así se hiciere culpable. Los otros tres pasajes de este capítulo empiezan con la preposición que dicta la lógica, si alguien peca. Por lo que cabe preguntarse cuál es la razón de que este texto empiece con cuando, implicando que el pecado habría sido inevitable y era solo cuestión de tiempo para que se produjere. El Sefor nos sugiere que la gente poderosa y pudiente es extremadamente propensa a pecar. Por ello, el versículo concluye diciendo, y por ello se hace culpable, es decir, entiende su culpabilidad, pues es esencial que la gente poderosa reconozca su pecado y sienta remordimiento por él mismo para evitar nuevos deslices. Rashi cita a Sifra que explica que el término Asher alude a Ashrei, feliz, sugiriendo que es dichosa la generación cuyos dirigentes buscan expiación incluso por pecados involuntarios, ya que entonces, con toda seguridad, harán penitencia por sus pecados intencionales. Ofrendas Shelamim, versículo 24. Que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá ante Hashem. Es ofrenda Hatat por la falta. Decíamos entonces que Shelamim es un vocablo que expresa las ideas de paz, pago o remuneración. Este sacrificio se ofrecía también en culto público en las siguientes ocasiones: en la consagración de Aarón y sus hijos, en la fiesta de las semanas, al final de la observancia del Nazir, Números capítulo 6, versículo 17. Durante todas las etapas de la ofrenda, el oficiante debe tener en mente que está ofrendando un hatat, un pecado. Si en algún momento piensa que está haciendo otro tipo de ofrenda, la misma queda descalificada.
Cuando una persona ofrecía ese sacrificio, comía de su carne como alimento sagrado y entregaba el pecho y la paletilla derecha del animal a los sacerdotes. Al igual que el holocausto, el shelamim podía ofrecerse también con motivo de alguna promesa hecha. Los versículos 27 al 35, ofrenda por pecado de un individuo. En la clase de pecado por el que un individuo requiere expiación y en el ceremonial de su ofrenda por él mismo, cualquier israelita o un judío común y corriente, e incluso un esclavo gentil, está a la par de un monarca. La única diferencia es que el rey ofrenda un macho cabrío y un ciudadano común ofrenda entonces una cabra u oveja, como hemos explicado. El corbán por pecado involuntario. Versículos 27 y 28. Dice el texto, si un individuo del pueblo cometiese una falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Hashem, haciéndose entonces culpable, al percatarse de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto por la falta que cometiera. La persona también peca sin saberlo. Entonces la Torá le indica que debe llevar korbanot al santuario. Todas las almas bajo una categoría general deberán presentar una ofrenda por los pecados cometidos. La Torá cabalística nos ofrece el siguiente comentario. Cuando la gente peca, no es suficiente con que corrija su acción negativa. También debe sentir el dolor de aquellos a quienes ha lastimado. Esto a veces significa que el perpetrador y la víctima tendrán que encontrarse cara a cara, corregirnos a nosotros mismos y prometer un mejor comportamiento en el futuro debe ser complementado con la eliminación del dolor que hemos causado a otras personas con nuestras acciones negativas. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torá. Shalom.